Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Ricardo Bravo. Una buena tarde, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Por motivos de la culminación o de la suspensión, lo que fue este segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, es que el noticiero de la emisión estelar empieza a esta hora, así que brevemente vamos a dar el detalle de la información. Se registró ya el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Nuevamente la discusión se centró en la tipificación del aborto en casos de violación, seguridad ciudadana y el abigeato. Los detalles de la jornada a continuación. La seguridad ciudadana fue tema que trató el legislador Vicente Tallano al retomar el segundo debate de las reformas al Código Penal. Allí se refirió al rol de la Policía Nacional. Adecuada esa propuesta de reforma, presidente, de que un policía en el cumplimiento de su deber, si es denunciado por un delincuente durante la investigación, no vaya a la cárcel con prisión preventiva, pero hay que ir más allá. El Estado tiene que patrocinarlo, porque ese policía es un ser humano. La recuperación de bienes producto de actos ilícitos también concitó la discusión. De darles una herramienta a los administradores de justicia para recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita. Y rigiendo el principio de inocencia de toda persona, se le quite sus propiedades o bienes que presuntamente provienen de actos ilícitos, cuando esos actos ilícitos tienen que ser probados por la justicia. Sobre la desaparición involuntaria habló el legislador Absalón Campoverde, quien de antemano agradeció a la Comisión de Justicia que hayan incluido este delito. Además, sugirió varios cambios. Que se funde en hechos reales o probados. 2, que sirvan de premisa a la presunción. Y 3, que sean unívocos y que sean directos. En otro tema, el asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, William Garzón, detalló la situación del sector ganadero de su provincia, pues el abigeato ha ganado terreno, dijo. El fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación o desistir de la investigación iniciada cuando se trate de delitos de abigeato. Hubo criterios a favor y en contra con respecto al aborto en casos de violación. Pero la solución, queridos amigos, no es reducir la vida humana, solo porque ésta no puede decir nada, no se puede defender al mismo valor de la vida de un piquero de patas azules o de un huevo de tortuga. No se puede permitir que un legislador diga eso en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se puede permitir que a las mujeres se nos comparen con piqueos. Preguntar si es inmoral matar a un niño de 3 años, igual que es inmoral matar a un niño no nacido. En la sesión plenaria también se abordó sobre el abuso y muerte de animales de compañía. El legislador Ángel Sin Maleza solicitó especificaciones. Debe hacer una diferenciación específica a qué consideramos maltrato animal. Caso contrario, estas reformas pueden ser inaplicables. El debate se suspendió hasta próxima convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Como observamos, amigas y amigos, son algunos de los aspectos que concitaron la atención de los parlamentarios respecto de lo que fue la continuación de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. A propósito, tenemos a un invitado para conversar sobre este tema. Héctor Yepes, abogado, especialista en Derecho Constitucional, asambleísta por la provincia de Guayas por el Movimiento Creo, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Asambleísta Héctor Yepes, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos quienes nos sintonizan. Asambleísta, bueno, fue una jornada realmente extensa, se conocieron algunos aspectos respecto de lo que fue el capítulo primero de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Sobre estos aspectos, ¿cuáles son lo que le llama la atención, los puntos que le llaman la atención al legislador Yepes? Bueno, nosotros hemos insistido en que aquí el Estado tiene que perseguir a los delincuentes y tiene que hacerlo con mano dura, con firmeza para defender a la inmensa mayoría de familias que hoy, con toda razón,
ven cada vez con mayor preocupación cómo crece la inseguridad, cómo crecen los robos, las violaciones, los asesinatos a plena luz del día, cómo cuando un policía mete preso, captura a un delincuente, un juez lo libera y encima cuando el policía reclama, el que sale trasquilado es el policía. O sea, que ya es algo increíble. Frente a eso, lo que nosotros hemos planteado es primero que no se pueda ocultar el rostro del delincuente que es aprehendido con las manos en la masa, en delitos flagrantes. Que se lo pueda presentar, exponer ante los medios de comunicación. Como era antes, y que se pueda ver el nombre completo, no esto de Juanito P. A ver, si estamos hablando de alguien que ha sido aprehendido en delito flagrante, la ciudadanía tiene derecho a saber, pues. ¿Allí no se estaría violando este derecho a la presunción de inocencia? No, de ninguna manera, porque lo que se publicaría no es fulano de tal es culpable por asesinato, se publicaría la verdad. Fulano de tal está siendo procesado y ha sido detenido, que esa es la realidad. Pues, ¿por qué queremos ocultar la realidad? Nadie dice que lo declaren culpable, eso lo determinará la justicia. Pero, a ver, si una cámara de seguridad registra que 2 delincuentes asaltan en una moto a una señora con su niño en la calle, como ocurre todos los días en este país, no puede ser que la cámara, donde se ve perfectamente las caras, luego cuando sale en la televisión sale el rostro borroso, si se llaman, perdón por usar algún nombre, ¿no? Ramiro Córdoba o Juan Pérez, sale Ramiro C. y Juan P. Por favor, pues bueno, es algo ridículo, ¿no? Ahí ha habido ciertamente una discusión, y esto también ligado a lo que señalaba la Ley Orgánica de Comunicación en lo que respecta a la tarea de los medios de comunicación. Pero sobre este punto también hubo discusión, porque, por ejemplo, años atrás, si bien se exponía, se presentaba el rostro del presunto delincuente o agresor, sea el caso, se dio, por ejemplo, el hecho de un joven muchacho, ya habría cumplido por lo menos los 18 años, la mayoría de edad, y que estaría involucrado en un hecho de violencia, esto en el ámbito deportivo, habría asaltado o agredido a un hincha de otro club acá en la capital. Evidentemente los medios de comunicación lo expusieron, lo presentaron. Cuando transcurrió el proceso resultó que el adolescente aún no había sido, o más bien fue calificado como inocente. Yo creo que la justicia tiene que ser transparente. Si en este caso una acusación, me parece lógico, en un tema de interés público además, que los medios de comunicación tengan no solo el derecho, el deber de informar con nombre y apellido que ha habido un proceso, y con esa misma magnitud también que luego se informe si esa persona fue injustamente acusada o procesada, bueno, que ha sido declarada inocente, como ocurre. Hemos visto a nivel internacional a una celebridad la acusan, acaso que vemos en CNN, cuando a Kevin Spacey lo acusaban de abuso sexual, no sabía claro. Kevin ese, pues no. Pero se lo presentó y después resulta que, a propósito, después se corroboró su inocencia, ¿no? Bueno, aunque ya había sido afectado, se dijo. Pero con esa misma transparencia también fue una noticia mundial que se lo declaró inocente. Yo creo que aquí no tenemos que ocultar la verdad, porque de hecho ese tipo de prácticas, este tipo de reformas que se han implementado en el país, lo que ayudan es que la justicia sea menos transparente, que sea menos abierta al público, cuando debemos intentar lo contrario. Ahora, no solo hay que cambiar eso, y eso está en un proyecto de ley que vino del Consejo Municipal de Guayaquil, que firmamos 80 legisladores. Que fue tramitado también por la Comisión de Justicia. Así es. Que fue incorporado dentro de las reformas al COIP. Está, ojalá se apruebe. Pero a mí me preocupa que mientras estamos debatiendo esto, por otro lado hay una propuesta para bajar las penas a los delitos de robo, que a mí me parece una locura que se pretenda bajar la pena máxima, que hoy es de 7 años a 5 años por robo. Cuando es robo agravado. En general. La pena máxima de robo hoy, claro, con todas las agravantes del caso, la máxima es 7 años. Quieren bajar esa pena de 7 a 5. ¿Bajo y además, consideraciones? La pena máxima. ¿Pero por qué las consideraciones para disminuir la pena? No hay, en el informe de la Comisión de Justicia ni siquiera dicen una coma sobre este tema, porque de manera, yo creería ya hasta maliciosa,
no dicen nada y simplemente lo ponen en el articulado, ni siquiera ponen una justificación sobre el tema. No solo eso, más grave todavía, lo que se está proponiendo es que cuando el robo es sobre una cosa que vale menos de 3 salarios básicos, estamos hablando aproximadamente de $1.200, resulta que la pena máxima es de 1 año, con lo cual no hay prisión preventiva, o sea que pueden cogerlo infraganti y el juez no podría legalmente con esta reforma meterlo preso. Yo creo que si estamos hablando de endurecer las penas para proteger a las familias de la delincuencia, no podemos dar paso a este tipo de propuestas. Pero ahí también viene el sistema de rehabilitación social y mucho se habló respecto de que personas que habrían cometido, por ejemplo, el robo que usted señala de hasta $1.200, que estarían en la misma celda con personas de alta peligrosidad, ¿no? Bueno, pero entonces lo que hay que hacer es administrar mejor la penitenciaría y separar, ¿no? Porque obviamente no vamos a poner a un ladrón, aunque fuera de $5.000, que debe estar preso, junto a un asesino en serie, pues no, evidentemente, pero eso es un tema de administración penitenciaria, pero lo que es absurdo es que se pretenda que ese ladrón que igual está robando, y yo no sé si aquí algunos asambleístas verán tanta plata que $1.200 les parece tontera, ¿no? Pero $1.200 son 3 salarios básicos, pues no. Ahora bien, o sea, estamos hablando de lo que un trabajador promedio en el Ecuador, que tiene la suerte de tener un trabajo normal, que ya de por sí es la minoría en el país, gana en 3 meses, pues. Yo no sé en qué cabeza a un legislador se le puede ocurrir que eso es para las colas, pues, ¿no? Bueno, finalmente, asambleísta, se nos queda corto el tiempo. Existe otros de los puntos, la tipificación del aborto en casos de violación, seguridad ciudadana, que ya lo hablamos, y el abigeato. Respecto al primer punto, tipificación del aborto en casos de violación, ¿usted cómo va a actuar respecto de este punto? Se ha mostrado crítico respecto de una posición que ya la vendría marcando al menos su bloque legislativo. A ver, primero yo respeto las opiniones, es un tema tan sensible que haya de lado y lado, antes que nada, y creo que ante todo debe primar ese respeto humano a las opiniones. En segundo lugar, ¿sabe cuántas mujeres presas por aborto, por violación hay hoy en el Ecuador? Ni una. Y eso lo certificó el Consejo de la Judicatura en la Comisión de Justicia. Lamentablemente no lo ponen en el informe. Pero hay que porque esperar hay un a que una mujer no, que haya sido violentada partamos por la realidad. ¿Vaya a la cárcel? O sea, con esta reforma no va a salir libre ninguna mujer en un caso de aborto por violación, porque no existe ninguna presa. O sea, no hay ningún beneficio concreto de la reforma. Pero en cambio sí se abre la puerta por las ambigüedades con las que se está legislando este tema, de que mañana se normalice la práctica del aborto como ocurre en otros países. Pero donde incluso dice se utiliza por violación, el informe dice por violación, así está tácito. Por violación más otras 4 causales, entre ellas la malformación de feto, porque hablemos de todo, ¿no? A ver, violación, estupro, es más o menos lo mismo. Pero malformación de feto, nosotros recibimos un testimonio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un abogado, su nombre es Pablo, que vino a la Asamblea a contarnos que él debía estar muerto según lo que pronosticaron los médicos, pero aquí estaba vivo y coleando porque los médicos se equivocaron. Yo creo que nosotros no podemos jugar a ser Dios. Nosotros no podemos discriminar a una vida por nacer y quitarle el derecho más elemental, que es el derecho a vivir. Ahora, ¿qué es lo que se plantea en esta reforma? Permitir la práctica del aborto, es legalizar en la práctica porque se quita... ¿Esto se está planteando en el informe? Eso se plantea, a ver, dicen comunicacionalmente despenalizar, pero si la reforma fuera... fuera... despenalizar el aborto en casos de violación. Sí, pero no solo despenalizan en el caso de la mujer, no hay sanción al médico, no hay sanción a quien lleva a abortar, no hay ninguna consecuencia jurídica, lo cual implica en la práctica permitir la ocurrencia del aborto, es decir, legalizar el aborto, pues llamemos las cosas por su nombre. Si la propuesta fuera, se suspende o no se aplicará cárcel a la mujer cuando aborta luego una violación, yo votaría a favor. Lamentablemente eso no es exclusivamente lo que se plantea. Me queda claro, asambleísta, en 30 segundos nada más. Del Consejo de Administración Legislativa, entiendo, el presidente más bien, no el Consejo, el presidente de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión esta mañana con varios asambleístas integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y ellos han llegado al parecer ya a un consenso respecto de la gobernabilidad de la Comisión de los Trabajadores. Usted es el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y es evidente que en los últimos días no han podido sesionar de forma regular. Se conoce extraoficialmente que al menos la presidenta de la Comisión de Trabajadores podría dar un paso al costado para facilitar la gobernabilidad. ¿Qué opinión le merece aquello y usted podría seguir aquello? Cualquier consenso que tenga apoyo del Pleno de la Asamblea, por mí será bienvenido. No del Pleno, sino la Comisión.
Bueno, pero siempre que haya consenso con el CAL y también con las autoridades de la Asamblea Nacional, porque aquí lo que ocurrió es que ya hubo este debate. 75 legisladores, mayoría absoluta de la Asamblea, tomaron una decisión. Y no puede ser que aquí, porque a alguien no le cae bien, una persona no quiere ir a trabajar. Yo he convocado 4 sesiones. Igual estamos trabajando en otras modalidades que permite la ley. Hemos recorrido 7 provincias en el país. Hemos realizado acciones de fiscalización para que le paguen la deuda pendiente a los municipios y prefecturas. Trabajo se ha hecho. Ahora, si 6 legisladores no quieren asistir a las sesiones, yo creo que habría que preguntarles por qué no renuncian los que están en la Asamblea pero no quieren ir a trabajar. Muy bien, me queda clara su postura. Gracias, asambleísta Héctor Yepes, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Y a propósito del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, nosotros también alcanzamos una entrevista con la asambleísta Carla Chávez y estas fueron sus impresiones. Carla Chávez, abogada, exgobernadora de la provincia de Los Ríos, asambleísta por Los Ríos, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, asambleísta Carla Chávez, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un gusto para mí poder compartir con los ciudadanos lo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Asambleísta, bueno, este día martes el Pleno de la Legislatura retomó sus actividades luego del receso legislativo y también retomaron, valga la redundancia, este segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Usted ya había hecho una exposición previa. ¿Cuáles son los temas que le llamó la atención respecto de este cuerpo normativo que se discute por capítulos en el seno de la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, dejar constancia a la ciudadanía que era urgente, que una vez que hemos vuelto a la actividad legislativa, pues teníamos que topar estos casos que son de suma preocupación y que hay que darle respuestas urgentes a la ciudadanía y a los ecuatorianos. En el tema ya de reformas integrales al Código Orgánico Integral Penal, yo tuve algunas observaciones y los expuse. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y lo dije ante los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, con las pretendidas reformas, ¿verdad? Con las reformas con las que se pretende rebajar las sanciones y las penas por los delitos de robo. Imagínese usted que es inaudito, es de Ripley, que mientras la delincuencia, la inseguridad se toman los parques, las calles y las plazas del país, desde esta Asamblea Nacional le vamos a premiar rebajándole las penas a los delincuentes por los delitos de robos. ¿Eso estaba en el proyecto de reforma? Eso está en el proyecto de reforma y pues lo he observado y lo dije, también lo observé cuando se discutió en la mesa y voté a favor con esa observación, lo cual pues lo ratifiqué y me reiteré en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, le digo para hacerme, sobre el delito de robo, que es el artículo 189 del proyecto de ley. Con esta pretendida reforma, supongamos el delito de robo con violencia en las personas. La actual pena, la actual sanción es de 5 a 7 años. Con la reforma se pretende rebajar esa pena por 3 a 5 años. Estamos hablando de una reducción del 40% de la pena. ¿Pero cuál es cuando el robo de la comisión para disminuir la pena? Hablan, pues, a veces parece que se habla del sistema de rehabilitación que está colapsado, que está saturado, que está en crisis, pero eso no es la solución. Definitivamente sacando a los presos, porque déjenme también ahí decirle, cuando el delito de robo se hace con amenazas, la actual pena es de 5 a 7 años, se pretende rebajar la pena de 1 a 3 años. Estamos hablando de una reducción del 80% de la pena. Pero también en el Código Orgánico Integral Penal estipula que cuando un privado de la libertad ha cumplido más del 40% de su pena, puede precisamente salir, beneficiarse de esta prelibertad. Así es. No se puede argumentar aquello, precisamente tomar esta necesidad de este argumento como que, bueno, las personas que se encuentren ya con una sentencia penal ejecutoria de que hayan cumplido más del 40% de su pena, puedan acceder a este beneficio, la prelibertad. Bueno, eso es el principio de favorabilidad. Y con esta reforma, con esta pretendida reforma y por principio de favorabilidad, se calcula que entre 3.000 y 5.000 personas privadas de la libertad saldrían de las cárceles a las calles, a las plazas de los parques a seguir delinquiendo sin rehabilitarse. Entonces, esa no es la solución. Nosotros tenemos que enviar un mensaje a la ciudadanía de que nosotros, desde esta legislatura, tenemos que proteger a las víctimas, proteger a los ciudadanos, no leyes prodelincuenciales, no leyes que protejan a los delincuentes. Por lo tanto, en eso me mantengo. Hay algo que me llama la atención. Cuando el robo es con fuerza en las cosas, la pena actual es de 3 a 5 años. Robo agravado, que se denomina. Así es. Ahora, pues con la propuesta,
sería la pena, lo que se estaría proponiendo es que la pena sea de 3 meses a 3 años. Estamos hablando que más o menos estaría una reducción del 92% en la pena mínima. Entonces aquí también hay que hablar, cuando se trata de valorar las cosas y los montos de lo robado, de lo sustraído, es que si nosotros, el sistema judicial está en condiciones para hacer eso, si contamos con los suficientes peritos para que hagan este peritaje durante el proceso de denuncia, tenemos que también contar con suficientes agentes y no los tenemos. Por lo tanto, pues yo me mantengo en mi posición de estar en contra de esa reforma que pretende rebajar las penas. También hay algo importante que hice la observación con respecto a una figura nueva e interesante, que es el compliance, que es la responsabilidad. El compliance es la responsabilidad jurídica, la responsabilidad que tienen las personas jurídicas y lo que permite diferenciar de mejor manera la responsabilidad de las personas naturales de las jurídicas. Me parece interesante que se esté hablando ya en nuestro sistema, en nuestro código, de esta figura interesante, pero creo, y se lo dije, ese día lo expuse, que se está regulando de forma superficial. Y lo que temo, como ciudadana y como asambleísta, es que con esta figura, a través de pseudos planes de cumplimiento, se estaría dejando en impunidad a las personas jurídicas. Yo quiero ser muy clara aquí y decirle... que han cometido delitos. Así es, como el caso Odebrecht, como Sinohidro, puede ser también el caso Topic. Es decir, ahora yo escucho que ya se escucha a ministros y a miembros del Ejecutivo que dicen que no hay ningún problema con volver a contratar con Odebrecht. Es decir, la empresa corruptora que no está siendo ni sancionada actualmente por la Fiscalía y que otra vez esté lista para contratar con el Estado sin pagar, como tiene que ser a través de una sanción. A cambio de una reparación, ha dicho el Estado. Sí, pero ¿dónde está el proceso? Pues, ¿quién determina la reparación, la cuantía, el delito que cometió, los valores que tiene que devolver? Eso tiene que ser a través de un proceso judicial, pues. O se estaría adelantando más bien a esta situación. Así es, por lo tanto... el camino para que Odebrecht pueda regresar al país. Así es, y por lo tanto no estoy de acuerdo con eso, es decir, estoy de acuerdo que se lo haga, pero se lo haga bien, que no se hagan regulaciones superficiales, sino que cuando uno norme algo, lo norme con la profundidad necesaria para evitar que estas empresas queden en la impunidad. Y también decirle aquí que como asambleísta me comprometo a aportar con herramientas jurídicas y procesales para luchar contra la inseguridad, contra la corrupción y no, jamás a favor de la impunidad, jamás a favor de la delincuencia. Asambleísta, aprovechando aquello, el Gobierno Nacional presentó hace pocas horas nada más un proyecto de ley en donde busca reformar, modificar el Código de la Función Judicial. Y entre otros aspectos lo que buscan es modificar ciertas actitudes de los jueces, fue lo que señaló el secretario anticorrupción. ¿Es dable aquello? ¿Se pueden modificar estas acciones en donde un juez ya determinó una sanción y al parecer no estaría acorde con la línea política que se vive en el país? ¿Se podría modificar aquello? A ver, yo siempre voy a ser una mujer que apoye la democracia y la democracia implica independencia de funciones, separación de poderes. Por lo tanto, cada quien tiene que hacer el trabajo como corresponde, pero sí vamos a estar vigilantes como ciudadanos, y eso que quede claro. El Consejo de la Judicatura juega un papel fundamental, porque es quien tiene que regular y ver cómo están actuando los jueces. A mí particularmente, y esto es ya parte de lo que piensa la ciudadanía, no se cree en nuestro sistema de justicia. El día de ayer vimos cómo un infractor, un delincuente, fue 57 veces detenido y entran y salen de las cárceles como Pedro por su casa. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo están actuando los jueces y fiscales? ¿Quién les está pidiendo cuentas? ¿Qué está haciendo el Consejo de la Judicatura? Entonces, yo creo importante que se hagan las evaluaciones correspondientes, que se revise la actuación de los jueces y fiscales, porque no podemos permitir que hayan fiscales y jueces que estén trabajando y que estén trabajando para la parte delincuencial, que estén solapando delincuentes y que lo estén sacando y lo estén dejando en libertad, mientras los ciudadanos sufrimos todos los días robos, asaltos, muertes, violaciones. Le hacía esa consulta porque en este anuncio se dijo que será la Comisión de Justicia la encargada de modificar todo este cuerpo de la función judicial, pero si no estoy mal, ya en la Comisión de Justicia entregaron un informe para primer debate respecto a este proyecto. Claro que sí, estamos con esas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Siempre será importante recibir más insumos, siempre será importante tener esta comunicación con el Ejecutivo y con otras instituciones del Estado para poder tener una mejor legislación, un mejor cuerpo normativo,
que beneficie a los ecuatorianos, y en este caso pues vamos a revisar qué es lo que propone el Ejecutivo. Vi que hay unas reformas y lo que piden es que hayan jueces especializados en materia anticorrupción. Vamos a ver de qué se trata, y en tal caso lo que queremos es una lucha frontal donde no solo hayan anuncios, donde no sea solo mediático, sino que hayan resultados. Y más que todo, resultados para combatir la delincuencia, que es la que azota diariamente y afecta a los ecuatorianos de a pie, a los ciudadanos comunes y corrientes, a los ciudadanos que no pueden transitar libremente por las calles de su ciudad. Finalmente, sobre este tema, para cerrar ya nada más la entrevista, ¿es posible modificar a través del Código de la Función Judicial, y me corrige si estoy equivocado, las atribuciones del Consejo de la Judicatura? Recordemos que está en camino también una evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y la actual presidenta del Consejo de la Judicatura había mantenido sus reparos respecto de la actuación de varios jueces. Claro que sí, y mañana en la Comisión de Justicia vamos a recibir a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, a su señora presidenta, justamente para que escuchar de parte de ella cuál es su criterio sobre la evaluación. He preparado ya también una intervención con algunas preguntas. Yo también tengo algunas interrogantes de cómo se está haciendo, en qué se basa el reglamento para la evaluación a jueces y de qué manera se va a dar. En eso yo me mantengo, vamos a escuchar a la presidenta, y en tal caso yo creo que la evaluación es válida, que la evaluación tiene que ser constante para poder mejorar continuamente la atención en este tema de justicia, que sea accesible para todos los ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo con la evaluación, pero quiero que sea una evaluación objetiva. ¿Pero modificar las atribuciones del Consejo de la Judicatura? ¿Se puede? Pero en el Código Orgánico de la Función Judicial... ¿A través del Código? No, no se puede a través del Código Orgánico de la Función Judicial. Eso es un tema ya constitucional. Ok, muy bien. Gracias, señora asambleísta, por estar con nosotros, la asambleísta Carla Chávez, entregándonos algunos aspectos respecto del proyecto de debate, o más bien del debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y sobre esta iniciativa legal que fue entregada por el Ejecutivo hace pocas horas nada más. Nosotros seguimos con más información. En otro ámbito de la información, existen diversas posturas frente a la posibilidad de transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. Hay quienes sostienen que la idea incrementaría el nivel de los senadores, mientras que otros dicen que existen temas prioritarios de momento. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, se muestra de acuerdo con la posibilidad de modificar la estructura del legislativo, pues asegura que en varios países del mundo funciona la bicameralidad. Casi todos los proyectos de ley que van de la Asamblea, aprobados de la Asamblea, regresan con veto parcial, con errores, inclusive ortográficos, inclusive en contradicción en su propio articulado. Y es porque no existe por ahora en la unicameralidad una Cámara más reposada que pueda hacer una revisión fuera de la natural discusión política, del natural debate, para que esa ley vaya mejor. De su parte, la asambleísta Jimena Peña aún no se cierra el tema. Sin embargo, dice que existen otros temas prioritarios de momento. Realmente entiendo que hay posiciones divididas, yo creo que hay que debatir. Sin embargo, yo creo que hay otros temas mucho más importantes que el reformar la función legislativa. La iniciativa proviene del Comité por la Institucionalización Democrática, que también apunta a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habrá que ver cuál es el sentido de tener las dos, la bicameralidad, las dos cámaras, y si es que se van a dividir de forma taxativa cuáles son las funciones que va a tener uno y el otro. Yo creo que... El asambleísta social cristiano César Ron asegura que hay que analizar la propuesta, sobre todo definir los requisitos que deberían cumplir los senadores. Creo que el Senado tiene que ser una cámara alta de muy alto nivel. Se puede achicar el tamaño de la Asamblea también, que 137 son muchos legisladores. Habrá que subir el indicador poblacional y por otro lado guardar la proporcionalidad de representación. El Comité por la Institucionalidad deberá presentar por lo menos el 1% de las firmas del padrón electoral para reformar la Asamblea mediante un referéndum. Esto luego que la Corte Constitucional aprobara la consulta para eliminar el Consejo de Participación y crear un Parlamento bicameral. Además está pendiente el envío de la Asamblea en los próximos días a la Corte, una propuesta para enmendar la Constitución enfocada a limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el embajador de Chile en Ecuador, Eduardo Tapia, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y en la cita se abordaron varios temas. Mariela Logroño nos tiene los detalles.
Así es, gracias. Como parte de las actividades del presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, en visita protocolar tuvo la presencia del embajador de Chile en Ecuador, Eduardo Tapia. En esta cita se hablaron de varios temas y proyectos que están pendientes desde el periodo legislativo anterior, como compartir experiencias en materia legislativa entre ambos parlamentos, además de cómo se viene trabajando en bibliotecas de la Asamblea Nacional. Escuchemos al embajador. La idea es tener algún intercambio, precisamente conocer qué rol juega el Parlamento cuando se están negociando los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, cosas que Ecuador está empezando a hacer en este momento y el Parlamento también tiene su rol en este momento. Así que hay un grupo de cosas, de materias que nosotros nos gustaría seguir desarrollando con el Parlamento, con los parlamentarios que tengan que seguir esto. Así también el embajador se refirió a la crisis migratoria que enfrenta Latinoamérica. Señaló que ya desde los diferentes parlamentos ya se vienen trabajando en mecanismos de ayuda humanitaria. Acaba de haber una reunión ayer y hoy acá, Chile, Ecuador y Perú, los jefes de las respectivas áreas consulares de las cancillerías se juntaron a trabajar para poder ir manejando de la mejor manera la migración de hermanos venezolanos que vienen llegando, escapando de la dictadura de Maduro. Además, el embajador de Chile en Ecuador invitó al presidente de la Asamblea Nacional para que sea partícipe de 2 encuentros que se desarrollarán en ese país en los meses de noviembre y diciembre, en la que participarán varios países de Latinoamérica. Es la información que se generó al momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariela, gracias por el informe y gracias, amigas y amigos. Nosotros también aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.